in the red, but it's my day in the sum of evil. On the way of my nation, I am taken on the song. They will rock and roll in your mind. They will rock and roll. Frecuencia subversa. Noticias, Contracultura. Diversidad. porque nuestra palabra Es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia subversa. dirigiendo el país. Un cambio de aire florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución.
Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad del pueblo que lucha contra la corrupción. Cuido el patrimonio que me ha dejado el sol. Si no nos escuchan, porque tenemos razón, se paraliza el país. Y nos vamos todos juntos. Que los niños sonrían. Siempre son los mismos dirigiendo el país. Un cambio de aires florecerá el jardín. Si quieres que los sueños se hagan realidad, despierta y únete a la solución. Siembra, canta, ¿dónde estás? Movimiento indígena por la dignidad del pueblo que lucha contra la corrupción. Cuido el patrimonio que me ha dejado el sol. Ilumina el alma del rojo, del blanco, del negro y del amarillo. Y nos vamos con la conciencia tranquila. ¿Necesitas un logo memorable para Kaina almarkan, kandana armaka, fue para. Kapi ya ta ganas pa. Ay,
Omar. Venga, venga, venga. Venga, venga. Bienvenidas una vez más a un programa de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, transmitiendo aquí como todos los días martes en vivo y en directo, no importa que estemos en estas épocas de aislamiento, de confinamiento, de distanciamiento, como quieran llamar las autoridades. Agradecemos a todos y todas por brindarnos su sintonía como siempre lo hacen. Recordar que, bueno, por esta ocasión estamos saliendo exclusivamente por nuestra fanpage de Facebook de Frecuencia Subversa y estamos siendo retransmitidos por un reprise los días jueves a las 17 horas de Argentina por la plataforma de los compañeros de radio La Conquista del Pan allá en Argentina. Un saludo también para ellos, para la gente de La Conquista del Pan que nos retransmite los días jueves. Hoy martes 16 de junio del 2020, estamos ya en la mitad de este meridiano y atípico año, un año realmente bien anormal, como ya le hemos venido diciendo, empezando por este pequeño virus del coronavirus, del COVID-19, que ha puesto en jaque a toda la humanidad, a todo el mundo, que está configurando la historia de todos los pueblos. Y entonces, bueno, estamos aquí, no importa, como ya lo dije. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos dos invitadas de lujo para abordar sobre varios temas. Desde la anterior semana se estaba conmemorando, como ya sabrán muchos, las 3 décadas de lo que fue el primer levantamiento indígena, y además este fin de semana es también una fecha, es un tiempo muy especial para varias de las comunidades, de los pueblos y nacionalidades indígenas aquí en el Ecuador, en el Abya Yala, como muchos lo conocen, porque es la fiesta de la cosecha, es la fiesta del Inti Raymi. Entonces, en ese sentido es que hemos invitado hoy, les hemos hecho la convocatoria a estas dos invitadas,
que son Nari Manaí, quien es una artista reconocida, ya nos acompañó en octubre pasado del otro año, si mal no recuerdo, ya estuvo aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa, y a la otra compa, a Ninari Chimba Santillán, así que gracias, compas, así que bueno, sí que saluden ahí a toda nuestra audiencia, los micrófonos son todos suyos. Bueno, ya está bien. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Para mí un gusto, más bien muchísimas gracias. Qué bueno saber que hay este tipo de espacio, estas frecuencias y que pues sí, ¿no? Que se haga eco las voces también de las Guarmis Runas, de las que de alguna manera todavía intentamos resistir a pesar de estar por acá también por las ciudades. Nari. Ali Chishi, Wambrakuna, Taitakuna Mamakuna, buenas tardes con todos y todas. Para mí es una alegría poder compartir este espacio con una compañera con la cual hemos venido trabajando ya un tiempito. Mucho cariño y aprecio. Y también, bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Esperamos que podamos, sobre todo, ayudar, ¿no? Con un mensaje, ¿no? Y con un debate que pueda ayudarnos como a un aprendizaje colectivo. Así es, les agradezco nuevamente por estar aquí en los micrófonos de Frecuencia Subversa y sí, bacán que estén aquí, realmente, bueno, hemos venido en estos últimos programas conjuntamente. Por cierto, antes de olvidarme, recordar que, bueno, lamentablemente tuvimos unas pequeñas fallas técnicas y Mateo no nos va a poder acompañar aquí en la conducción. Sin embargo, Mateo es quien está atrás del Control Master, él es el que está llevando a cargo la transmisión para que llegue a todos ustedes, a quienes nos están escuchando, nos están viendo, así que, bueno, salud especial a Mateo, bacán amigo, él está ahí camellando para que este programa se lleve a cabo. Y bueno, sí, agradecerles por estar aquí, compañeros, la verdad es gratificante que hayan aceptado esta invitación y bueno, quería arrancar especialmente sobre este tema que se lo ha estado discutiendo mucho desde que empezó este mes de junio y es acerca de las que se cumplen pues ya 3 décadas de lo que fue el gran levantamiento indígena. Estábamos ya conversando con Ari hace unos minutos atrás antes de empezar el programa sobre esto, ¿no? Y quisiera arrancar con eso, ¿no? ¿Qué significa para ustedes? Porque, bueno, quizás ustedes no estuvieron, pues, no fueron partícipes, no estuvieron ahí como actores, pero sí lo fueron sus padres, si mal no me equivoco, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría saber qué significa más bien para ustedes ese levantamiento indígena que se dio allá en los años 90, así que arranquemos con eso. No sé, pues, arranquemos con Nari. Bueno, yo siempre he creído que somos las cosechas de todos los levantamientos de nuestros padres y nuestras madres, de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Y pues para mí, ¿qué significa el levantamiento del 90? Significa pues mucha responsabilidad. Y sobre todo yo le tengo al levantamiento del 90 como un gran referente, ¿no? Es un gran referente para nuestra generación, sobre todo de un gran referente de organización, ¿no? Por cómo se organizaron las comunidades durante esos años. Para mí, bueno, yo he escuchado las historias del levantamiento del 90 a través de mi papá, ¿no? Y siempre me he imaginado cómo, o sea, y siempre como he dicho, wow, qué capacidad que tuvieron, ¿no? De organización, cuánta organización tuvieron para mover al país, a todo un país, ¿no? Y para lograr, ¿no? Que se reconozcan los derechos colectivos de nuestros pueblos. Creo que eso es lo que una de las cosas que siempre se me viene en mente. Yo le guardo con mucho cariño y con mucho respeto. Creo que las generaciones que ahora pues somos, hay un dicho de los jóvenes de la CONAIE que dice que somos los hijos del primer levantamiento y que no se construye el presente sin conocer el pasado, ¿no? Y que la verdadera historia es la que no nos han contado. Entonces, yo creo que esa es una gran responsabilidad que ahora tenemos como hijos e hijas del levantamiento, ¿no? Yo creo que sobre todo es mantener viva, ¿no? La llama sagrada de nuestros pueblos
y sobre todo, ¿no? Resguardar el legado que nos han dejado nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos y nuestras abuelas. Eso podría decir en cómo veo el levantamiento. Bueno, pues para mí igual, tomando igual las palabras de mi querida compa Manay, pues sí, yo creo que como jóvenes en realidad todo lo que conlleva el ser runa y sí, ¿no? Todo ese pasado, ese bagaje que son nuestras raíces en realidad es mucha responsabilidad. Sin embargo, yo creo que el levantamiento indígena del 90 termina siendo un legado que sí creo que también es necesario como dar a entender que también es una decisión, ¿no? Si bien es un legado, no todas las jóvenes y no todos los jóvenes de alguna manera han continuado, porque en realidad es complejo continuar con ese legado. Y pues ahí sí, mi admiración para los jóvenes que sí han continuado, que más bien han hecho eco en las siguientes generaciones también, ¿no? Y dentro de ese legado que muchos deciden que seguir, otros no, y pues también es un proceso. Yo creo que también ser hija del levantamiento en realidad es un proceso bastante interesante, bastante profundo, bastante grande, porque implica que constantemente tienes que rebuscarte dentro de esa memoria que te han contado. Como mi papá y mi mamá se conocieron ahí en el levantamiento, entonces como reavivar esa memoria que ellos te cuentan, pero de alguna manera hacer un trabajo como joven de ser coherente con eso, ¿no? Yo creo que el legado más grande y la responsabilidad más grande que tenemos como hijas de levantamiento es esa búsqueda de coherencia, y creo que lo más complejo de eso en realidad es eso, es ser coherente, consecuente con la gente que estuvo ahí. La gente que estaba en el levantamiento del 90 fueron campesinos y campesinas indígenas, de sierra, del norte, del sur, del centro, de la selva, y creo que ahorita ese es quizá la responsabilidad más grande también, porque como jóvenes ahora estamos en otro contexto más allá del COVID, ¿no? En otros contextos, muchas de nosotras involucradas en la academia, en el arte, en otro tipo de espacios, ¿no? Que ahorita mismo se nos da como para estar en estos espacios como medios de comunicación. Y ahí está también esa responsabilidad de la que hablaba Manay. Y creo que también va ligado muchísimo a ese cariño y ese respeto de lo que ella también hablaba, que creo que todas tenemos eso, y que va muy vinculado a un trabajo súper duro que nos toca a nosotras, que es un trabajo también de recuperar la espiritualidad, porque si el levantamiento fue un gran levantamiento, fue porque en esa época todavía de alguna manera se vivía, se sostenía, y llevaron pues a las calles la espiritualidad, los espíritus de nuestras ancestros, siempre estaba presente la música, el humo sagrado, todos estos elementos, ¿no? Importantísimos, que creo que es ahora una responsabilidad y un legado para nosotras, y también complejo de asumir. Sí, Ninari, justo tú hablaste acerca de tus papás, y bueno, yo te cuento que yo tengo la suerte de conocer a tus papás, o sea, y les conozco por la escuela que tienen en el sector de monjas, ¿no es cierto? Y justo que ellos también me contaron que ellos fueron partícipes en lo que fue el levantamiento, y bueno, fue una historia ahí medio chévere porque me contaban que ellos se conocieron ahí, ¿no es cierto? Y sin embargo ellos no solamente se quedaron ahí y construyeron esa escuela, ¿no? La escuela Yacha Iguasi, ¿no es cierto? Y creo que ese quizás, no sé, fue uno de los logros, será, de levantamiento, el acceso a la educación. No sé si nos puedes decir algo acerca de la educación a partir de tu experiencia con la escuela que construyeron tus papás, la Yacha Iguasi. Claro que sí. Yo creo que el mismo hecho de ese levantamiento, de toda la gente que estuvo de ahí, de nuestros papás, de nuestras mamás, es que es el resultado de la escuelita. Cuando hablamos de la escuelita, y a veces se piensa, ¿no? Que quiénes son dueños, quiénes iniciaron, pues en realidad es complejo, porque no son solo mi papi y mi mamá. Ellos sí, al juntarse como proyecto de vida y como respuesta también a lo que ellos vivieron, porque también más allá de
de lo fuerte, de lo valiente, de lo maravilloso también y de lo importante que representa el levantamiento. También hay que recordar también el terror que se vivió ahí, porque también hubo violencia, hubo asesinato a compañeros y compañeras, y frente a todo eso fue esa respuesta, ¿no? De decir, de todas las demandas que se exigían en ese entonces, ahora cómo se lo aplica, ¿no? En esa búsqueda de coherencia, en esa búsqueda también en ellos de poner en práctica de alguna manera lo que ellos vivieron, lo que ellos sienten también, es preguntarse, ¿y ahora qué pasa con nuestros guaguas? Porque sí, ¿no? Nosotros lo vivimos ahora, pero ¿cómo transmitimos esto a nuestros guaguas? Y ellos, yo creo que fue eso, la escuela empezó ilegal. Mi hermano mayor fue el primer experimento, la escuela era ilegal, ellos eran bachilleres completamente, y ahí es también algo interesante, porque ahí nos damos cuenta también que este saber, ¿no? Este saber, esta fuerza, no viene solo desde la gente estudiada, no viene desde la gente que ya ha tenido, no sé, títulos y demás, que sí son importantes, pero es más allá este sentimiento de sabiduría y de voluntad y del querer formar proyectos en respuesta a lo que significó el levantamiento. Y pues en respuesta a esto fue la escuelita, empezó ilegal. Posterior a eso, de una manera hecho una minga educativa, se fueron sumando igual personas a este proyecto, y más que proyecto educativo fue una demanda de decir que no queremos que nuestros guaguas crezcan en una educación donde les quiten su raíz, donde les quiten la memoria misma, la memoria histórica, donde les quiten ese apego, ese cariño a la tierrita, donde les quiten todo eso, ¿no? Porque el crecer acá en la ciudad, la escuela es la culpable en realidad, y aunque suene doloroso, es la culpable de que mate también los saberes encarnados que tenemos cada una de diferentes pueblos. Entonces, pues desde ahí surge la escuelita. Ahorita ya vamos, no sé, quizás más de 17 años, y bueno, ahora obviamente ya es legal, con muchísimo trabajo desde muchas compañeras y compañeros de ahí que han puesto el hombro, y esa apuesta, ¿no? De una educación intercultural bilingüe, totalmente respuesta a lo que fue el levantamiento. Y más allá de eso, yo creo que un enfoque súper importante que constituyó también al levantamiento fue esta presencia de siempre, de no separar luchas, ¿no? Del siempre hablar de la lucha por la madre tierra, los derechos de la madre tierra, los derechos de los guaguas, de los jóvenes, de las mujeres, como que todo en conjunto, ¿no? Y nosotros acá, la escuelita, pues enseña desde esa perspectiva, con un enfoque integral, podríamos decir, y que nuestro lema es como campesinar la ciudad. Consideramos que eso es lo necesario y eso es lo urgente, y es el legado que dejó también el levantamiento indígena del 90, que es urgente campesinar la ciudad, que en el currículum, que en las escuelas, en las aulas, se nos dé una esquina, y no una esquina pequeñita, sino una esquina a la par también de los conocimientos occidentales modernos, y que al final eso también es hacer justicia educativa, ¿no? Que ya hace falta, pues, y queremos que se expanda también este trabajo que se está haciendo aquí, que en otros lugares, en otras escuelitas también ya se viene haciendo. Chévere, Ninari, buenas de esas palabras. Y para ti, Nari, tú en cambio te enfocaste en lo que es el arte, ¿no es cierto? Y bueno, no sé, pero a ver, ¿cómo lo diría? ¿Qué significó para ti el levantamiento? El hecho de que hayas accedido quizás a un poco más al arte, ¿tiene que ver también con las luchas que se dieron a partir del levantamiento? Claro, obvio, y yo creo que esa ha sido una lucha histórica, ¿no? Que han tenido nuestros pueblos. Claro ejemplo de ello son Mama Tránsito y Mama Dolores, ¿no? Que lucharon por justamente ese acceso a la educación, y que es una lucha histórica que pues demanda los derechos colectivos, ¿no? Los derechos que tenemos como pueblos originarios. Y pues obviamente creo que esto es todo, ha sido como un legado, como bien dijo Ninari, porque si no se hubiera dado pues todos estos levantamientos históricos, no hubiéramos podido acceder a una educación. Yo creo que muchos y muchas le debemos justamente eso también a todos los levantamientos históricos, y sobre todo el levantamiento del 90, ¿no? El poder acceder a la educación, el poder estudiar,
En el campo artístico yo creo que también es eco, ¿no? De las demandas y luchas del levantamiento del 90, porque yo me imagino, ¿no? Por ejemplo, en el 90, que era una época en la que se demandaba pues justamente esos derechos colectivos como pueblos, ¿no? Y que era imposible en ese entonces, pues, ponerse a hablar sobre arte, ¿no? O qué implica el arte para los pueblos indígenas, porque habían derechos que no teníamos. Y gracias a esa lucha en la que ya, pues, pudimos acceder a la educación, en la Constitución está reconocido, pues, los derechos colectivos de nuestros pueblos, es que ahora nosotros como artistas quichuas podemos tener estos debates, porque si no, no serían posibles. Y ni siquiera podríamos imaginarnos en estos momentos hablar, ¿no? del arte quichua, creo yo. Sí, y bueno, para ir cerrando más o menos esta parte acerca de lo que significó el levantamiento, ¿cuáles creen que son las deudas todavía pendientes para las comunidades y pueblos indígenas aquí en este territorio de Ecuador? Mari. ¿Yo? Ya. Las deudas, una de las cosas que creo que todavía nos falta trabajar en el país, yo creo que sí es que lamentablemente, pues yo pienso que la interculturalidad todavía sigue siendo como una utopía, porque el racismo que se vive hasta la actualidad, pues lamentablemente todavía sí sigue tangible, ¿no? Y se ha visto como se pudo visibilizar en el levantamiento de octubre del año anterior y se va visibilizando, ¿no? No solo aquí, sino a nivel mundial, ¿no? Con todas estas manifestaciones a nivel mundial, ¿no? que existen en contra del racismo. Yo creo que esa es una de las deudas que tenemos como país, ¿no? El pensarnos realmente como una sociedad intercultural, pero que esa interculturalidad sea puesta en práctica y que no solo sea como una teoría que está pues en la Constitución, ¿no? Porque en la Constitución ya se reconoce a nuestro país como un país intercultural, pero en la práctica no lo es, ¿no? Creo que esa es una de las grandes deudas que tiene pues que existe, y yo creo que también en torno a educación, ¿no? La educación. Esa es otra de las grandes deudas que tienen en fortalecer justamente esa educación intercultural bilingüe, ¿no? Y que todos estos conocimientos que existen, ¿no? Alrededor de nuestros pueblos pues se mantengan vivos, porque pues obviamente en la Constitución puede estar, pero ¿cómo lo ponemos en práctica, ¿no? En torno a educación, en que no desaparezca, ¿no? Justamente también en pensar en la lengua, ¿no? En cómo ponemos políticas para que las lenguas ancestrales pero políticas estatales claras para que las lenguas ancestrales no desaparezcan, ¿no? Claro. Eso creo que también esa es otra gran deuda que tienen, que todavía hay. Nina, para ti, ¿cuáles serían esas deudas? Así no sé, del Estado, del gobierno, de los gobiernos de turno. ¿Sí? Yo creo que las deudas son bastante grandes y bastante visibles. Una de estas que ahorita se me viene a la mente es como siguiendo la línea que decía Manay, frente a las políticas públicas, ¿no? Que en realidad yo creo que una deuda es aplicar lo que dice la Constitución. Y lo que dice la Constitución no fue gracias a un gobierno o sí, ¿no? Porque se le dio la bondad de poner que es de Ecuador un país plurinacional. Precisamente la Constitución del 2008 fue por la lucha histórica del levantamiento y todos los procesos organizativos que ha habido, y es eso, el ponerlo en práctica, porque si bien nos damos cuenta, por ejemplo, en temas de políticas públicas de medios de comunicación, en este intento de interculturalidad farsa, como nos decía Manay también, es este hecho, ¿no? De bueno, vamos a darle un espacio en la televisión para que se vean indígenas, negros y mestizos, pero claro, es como un momento, ¿no? El hecho de demostrarnos nomás como imagen, una vez más como museo, como meramente ahí un sujeto sin voz, sin pensamiento. Y este mismo hecho, ¿no? Hay un programa que pasaba, que era en quichua, y que podríamos decir que sí, ¿no? Es un espacio ganado. Sin embargo,
falta tanto, porque si nos damos cuenta, este programa pasaba a las 5 de la mañana donde la gente no veía, y que representa eso, precisamente lo que dijo Manay también, es racismo. O sea, de alguna manera te da un espacio, pero donde la gente no te vea, te da un espacio donde la gente no te escuche. Entonces, nos damos cuenta claramente que detrás de eso también hay una intención de todavía seguir invisibilizando, de todavía seguir callándonos, de no dar también esta representación, ¿no? Que representa también como un vínculo, una característica de hacer justicia social, tema de representación, que los medios de comunicación necesitan tener más espacio para pueblos y nacionalidades indígenas y afros, pero donde también se escuche debate, se escuche propuestas y demás. Por otro lado, en el ámbito educativo, igual, como dijo Manay, considero que es fundamental, porque si bien es cierto, ya está el sistema de educación intercultural bilingüe, pero también hay que decir que pues se ha dejado así nomás, ya quédense felices con eso, ya ganaron eso, y sin embargo no hay presupuesto, no hay capacitación docente, no hay un seguimiento que sea también de alguna manera también autónoma nuestra, ¿no? O sea, porque si bien nosotros utilizamos 2 currículums, que es bastante pesado, un trabajo bastante complejo, pero sin embargo no hay presupuesto, no hay acompañamiento, no hay apoyo y no hay visibilización. O sea, yo creo que la mayoría de escuelas no sabe siquiera si es que hay un sistema de educación intercultural bilingüe. Por otro lado, el tema de la lengua también, creo que es súper importante, una deuda que ahorita yo siento que va mucho más allá de lo lingüístico como una lengua que está muriendo, porque es cierto, y en ese sentido ahorita yo lo veo más bien como una deuda de inclusive como nosotras, como indígenas, como runas también, que habría que darle quizá otro enfoque. Yo siento que ahora con esto del COVID, con las memorias también desde el levantamiento y todo, a la par de la lengua, que es el quichua, está ligada a otra deuda súper grande, que es a los campesinos y campesinas indígenas, que es a los agricultores, que esa deuda histórica está, pero en todos los pueblos de Latinoamérica, una deuda súper grande, y está totalmente vinculada al idioma, porque ahora yo siento, ¿no? Si ahorita le aplaudíamos en plena cuarentena a todos los agricultores y agradecíamos que gracias a ellos y ellas pues tenemos comida, considero que es importante vincularle al idioma a eso, ¿no? ¿Por qué no aprender quichua también para cuando vayamos precisamente donde esos agricultores, agricultoras, cuando vayamos al mercado, cuando vayamos donde nuestras abuelitas, porque siguen en territorio y continúan, en realidad ellas sí vivenciando y practicando lo que es el runa causa, ¿no? Entonces, ¿por qué no vincularle el quichua a hacer una práctica de justicia con ellos? Y de alguna manera también quitarnos ese peso que como pueblos indígenas y como indígenas urbanos también tenemos una deuda con eso también. Entonces yo creo que también dentro de todas esas deudas, que en realidad son bastante pesadas y complejas y vamos trabajándolas como jóvenes también, creo que una deuda histórica también es el hecho de que si bien en la Constitución se logró poner también a la madre tierra como sujetos de derechos, creo que es una deuda también que todas y todos, indígenas y no indígenas, le asumamos como tal, como sujeto de derechos, como una persona, como mamá. Por algo le decimos Pachamama, ¿no? Y que no sea simplemente una manera retórica y discursiva de decirla, porque lamentablemente eso es lo que está pasando y en nosotras también está pasando eso. Sí, bueno, han dicho ustedes muchos temas y bueno, para dar un salto en el tiempo, como se diría, no estuvieron quizás presentes en lo que fue el gran levantamiento allá en los 90, en lo que fue algo inédito para la historia política y social de este país, pero hace unos 8 meses, fue lo de octubre. Ahí quizás ustedes ya estuvieron un poco más vinculadas, ¿será a la lucha? ¿Qué significó para ustedes lo que pasó en octubre? Porque, bueno, se decía, ¿no?, que después del gobierno de Rafael Correa, como que varios movimientos quedaron fragmentados, divididos, entre ellos del movimiento indígena. Sin embargo, creo que dieron una bofetada a muchos en lo que fue la movilización del año anterior, ¿no es cierto? Díganos qué
¿qué significó pues para ustedes el levantamiento de octubre, donde las comunidades indígenas jugaron más que un rol importante en aquellas jornadas combativas? Empieza. Bueno, ¿Quién quiere? bueno, un poquito como para cumplir lo otro, creo que se me pasó justamente lo de la idea de que hay una deuda histórica también en cuanto pensando en territorio, ¿no? Porque las nacionalidades amazónicas siguen luchando porque no se usurpen sus territorios y siguen luchando contra políticas extractivas y mineras, ¿no? Diciendo, ¿no? Estos son nuestros territorios, ni siquiera se nos consulta, ¿no? Y creo que esa es otra de las deudas históricas que tiene pues el Estado con los pueblos y nacionalidades. ¿Y qué significó pues el levantamiento de octubre del año anterior? Bueno, para mí en realidad fue como un aprendizaje, ¿no? Sobre todo un aprendizaje colectivo. Porque, bueno, si bien había formado parte de otras movilizaciones, digamos, marchas, plantones, pero nunca había formado como parte de una movilización tan grande como la que se dio pues en octubre del año anterior. Y creo que sí fue un aprendizaje en todo sentido, tanto y sobre todo que me permitió como pensar en cómo podríamos organizarnos también, ¿no? Y pensar, por ejemplo, en el 90, ¿no? Yo siempre, o sea, durante esos días yo lo que pensé en cómo se organizaron pues en el 90, eso fue una de las cosas que pensé. Segundo, yo creo que el activismo, ¿no? Sobre todo de muchos jóvenes que estuvieron dentro del movimiento de octubre del 90, yo creo que fue fundamental para justamente lograr las demandas que tenían el movimiento indígena, ¿no? En octubre. Y yo creo que es pensarnos también en cuál sería como movimiento, cuáles son como nuestros próximos, o sea, cuál sería como nuestras siguientes acciones, ¿no? ¿Qué necesitamos como fortalecer como movimiento, ¿no? Y en qué también tenemos que pues nosotras como jóvenes seguir apoyando. Eso significó para mí el octubre del año anterior. Para mí, bueno, yo en octubre lamentablemente no estaba aquí, me encontraba afuera, estaba estudiando en Madrid y lo viví desde esa otra perspectiva, desde afuera, demasiado dolorosa, demasiado frustrante ver todo lo que estaba pasando aquí, que estaba tan lejos. Sin embargo, creo que también el hecho de ver quizás desde afuera también fue el poder ver, ¿no? Distintos escenarios como quienes venían de la selva, pues bueno, a través de redes sociales, a través de videos y medios alternativos también, el de ver también a mi familia, a guaguas, a jóvenes, cómo se iba organizando, como dice Maná, y esta organización que de alguna manera sí se pensaba como coartada, como debilitada quizá, y creo que ese fue también una sorpresa bastante grande que terminó, creo que siendo ese aliento de vida, ese aliento de esperanza de decir, sabes que el 90 fue tan profundo y tan fuerte que siempre vamos a volver, o sea, siempre estamos, y fue ese ejemplo, ¿no? A pesar de cualquier cosa también que se debilite, que pues sí haya como que quizás distintas posturas en muchos casos, pero que estamos y que siempre vamos a volver, ahí estamos también las hijas de hijos, y por otro lado estos que yo les digo hijastros, ¿no? Hijastras, que es la población mestiza, blanca mestiza, que de alguna manera también sí se vinculó, y yo creo que también fue un sinónimo de decirle al país que este sueño de la interculturalidad quizás no sea tan utópico, que sigue siendo complejo, que puede seguir siendo inclusive utópico, pero que es posible, ¿sabes? Que
que sí es posible y que hay que empezar a trabajar en eso, porque si, de no ser así, de no ser que se quite la brecha campo-ciudad, pues no hubiera levantamiento del 90, pues no hubiera habido este levantamiento también de octubre. Y por otro lado, yo creo que una vez más se visibilizó quiénes vinieron, es que para mí fue impresionante las imágenes y también era bastante dolorosa, ¿no? Porque quienes venían a cantidades eran una vez más campesinos y campesinas indígenas. Entonces, como esa visibilización otra vez, y yo creo que también por otro lado es de esta incomodidad. Creo que de alguna manera lo que representó también lo de octubre fue también una vez más como en el 90 incomodar, y eso creo que es parte del legado que tenemos y hay que incomodar no con nuestro silencio, no con, no sé, con actitudes sumisas también, sino precisamente con esto, ¿no? Otra vez reavivar la voz, otra vez reavivar esta insurgencia que contiene las sabidurías ancestrales y este incomodar también desde nuestros rostros, ¿sabes? Porque quienes estuvieron aquí, que eran compañeras y compañeros jóvenes de campo, de comunidades indígenas, que desde Otavalo, de Cotacachi, de Cayambe, de Chimborazo, de Cotopaxi, Salaca, o sea, era impresionante ver también que era súper necesario reconocer, y por eso para mí es súper importante el trabajo que hace Manay en el tema ilustrativo, porque yo creo que de alguna manera para hacer también un tipo de justicia simbólica es necesario también ir deconstruyendo ciertos, no sé, decolonizando también desde inclusive los sentidos, ¿no? Desde la vista, desde el gusto, desde los sentimientos, y a esto me refiero porque yo creo que también es súper importante el tema de la decolonialidad, en el sentido de que todavía hay estamos tan impregnados, la blanquitud pues nos ha atravesado inclusive a las y los indígenas también, más que todo urbanos y quienes hemos estado en la academia, para no lograr también decolonizar los cánones de belleza. Entonces, para mí, en lo que fue en octubre, fue otra vez ponernos de frente a frente también estos rostros que guardan milenaridad en sus pieles, en sus rasgos, en sus nombres, en sus apellidos, y que es necesario volver a tomar en cuenta eso, que es necesario volver a plasmarlos en imágenes, como lo hace Nari. Y claro, en ese sentido, yo creo que octubre representa, creo que como ese desempolvar la memoria y dejarlo todo vivito, sea bueno o malo, porque también se revivó el odio al indígena, pero no al indígena de la ciudad, y eso también que hay que tenerlo con cuidado. Sí, yo creo que sí, pero de alguna manera nosotros tenemos privilegios, ¿sabes? Del hecho de no sé, quizás también el hablar, no sé, un español elocuente, fluido, porque crecimos aquí y demás, pero hay muchísimo odio a esos compañeros y compañeras indígenas que todavía viven, la gente sí que vive en el páramo, los que sí viven en las selvas, quienes están en territorio, ¿no? Y creo que ahí es una responsabilidad como jóvenes indígenas que ya estamos inmersos en otros ámbitos, de devolverle el protagonismo a ellos y a ellas, porque creo que eso es lo que también nos llama octubre, es lo que nos llama también el 90, es decir, vamos reconociéndonos también desde qué contextos estamos, desde qué situaciones, desde qué privilegios también, así también los mestizos, las mestizas, las blancas mestizas, sus privilegios también como blancas mestizas que tienen que reconocerse, porque solo así vamos a poder una vez más pues volver a levantar, ¿no? Pues volver a levantar esta energía viva que nos recorre como ecuatorianas y ecuatorianos. Sí, creo que palabras importantes, Minari, o sea, chévere, qué bacán, y creo que topaste unos de puntos importantes que quisiera también profundizar con ustedes, y es acerca, bueno, de ese racismo, y más que racismo me parece también que es de un clasismo, ¿no? O sea, que se ha venido dando, como tú lo dijiste, desde las mismas comunidades indígenas, ¿no? Y eso creo que me parece importante de reconocer, porque es como que una autocrítica importante para ver esas condiciones que hay ahí, ¿no? Y bueno, y últimamente, ¿no? Con esto que pasó en Estados Unidos, con este crimen de la policía hacia una persona, hacia George Floyd, también se dio como que esta lucha al racismo, y
algo que está presente sin duda en muchos lugares y muchos países del mundo, aquí también, ¿no? Que en Ecuador no es la excepción. Díganos, quizás esta sea la pregunta un poco más delicada que quisiera hacerles a ustedes, ¿no? ¿Creen ustedes todavía que hay un racismo hacia, en este caso, hacia el indígena aquí en el país? Aquí en este mundo urbano en el cual vivimos, o sea, no sé cómo nos pudieran explicar así desde sus experiencias laborales, profesionales y académicas, y no sé, también hay ustedes que son mujeres también, no sé si han experimentado quizás también hasta el mismo machismo, ¿no es cierto? O sea, ¿creen que eso estaba más presente que nunca o se ha ido mejorando en algo? Ninari. Bueno, yo creo que no sé, para mí quizás suena un poco radical, pero sí considero que hay que también, para hablar de racismo, como que tomar estas quizás dos caminos, ¿no? Mencionar, yo considero que hay indígenas racializadas e indígenas no racializadas. Indígenas racializadas, quienes guardamos de nuestro color de piel milenaridad, de que tenemos rasgos marcados, quienes todavía el hecho mismo, ¿no? De estar en el páramo, pues te hace también la piel otro tipo de piel también característica también del lugar, pues como indígenas racializadas. Y por otro lado, indígenas no racializados, y que son indígenas que quizás por vivir capaz afuera, por quizás vivir en otro ambiente, por quizás hacer mezcla también, ¿no? Con mestizos, porque ahorita hay, bueno, pues muchas mezclas y cada uno también se identifica como es. Y en ese sentido creo que sí es importante como esto, ¿no? Las indígenas racializadas. En ese sentido yo creo que sí que se vive todavía muchísimo racismo y quienes vivimos en las ciudades y pues tenemos como que otras circunstancias, es eso de visibilizar, ¿no? Y es algo que a mí la verdad me ha molestado mucho, me ha dolido muchísimo porque yo en ámbito educativo estoy muy cercana, trabajo con guaguas de páramo, con guaguas en realidad que aquí en la ciudad y allá mismo son súper invisibilizados, como es del sector de Zumbagua. Y el hecho de ser otavaleña y mitad cotopaxi, pues puedo ver esas dos realidades, ¿no? De alguna manera, el otavaleño de alguna manera de la ciudad, ¿no? Desde quienes estamos como que un poco más urbanos, porque también hay comunidades pues para adentro, es, no sé, quizás un poco más valorado por todo el trabajo que sí se ha hecho también en el tema musical, en el tema artístico, en el tema pues desde muchas cosas. Sin embargo, yo creo que también desde ahí hay que ver también los otros pueblos, desde su música, ¿no? Nunca se escucha, por ejemplo, la música de Cotopaxi, acá se ha muerto, yo podría decir que ha muerto completamente, es muy triste, solo los viejitos saben de Cañar, de Saraguro, que ahorita se está revivando. Y yo creo que es ese racismo súper latente y que está súper por debajito, que está todavía invisibilizando guaguas que no pueden asumirse indígenas, y es algo que hay que reconocer, pues para nosotras, yo, Maná y muchas compañeras indígenas que nos reconocemos indígenas, que lo vivimos porque nacimos en cuna raíz, porque nacimos con mamás, abuelitas y demás, darnos cuenta que todavía hay guaguas que les cuesta tanto aprender el quichua, porque precisamente son pueblos mucho más invisibilizados, y detrás de ese racismo viene la precarización de vida, ¿no? Y de lo laboral también. Entonces es algo que a mí me ha molestado, el silencio también de un sector indígena que de alguna manera tenemos privilegios por haber estudiado, por también el hecho también de vivir aquí en las ciudades, de tener un círculo social también mestizo, blanco mestizo, y que eso también representa un privilegio, y que nadie ha dicho nada, ¿sabes? Nadie ha tenido una postura firme y radical frente a eso, sean artistas, sean grupos de música, nadie ha dicho nada, porque de alguna manera, y alguien me lo dijo, y que también fue, y pues mi mejor amiga es mestiza, imagínate, yo le decía como, ¿por qué nadie tiene esa postura? A mí me dolió muchísimo, porque tengo guaguas que les cuesta muchísimo, ¿sabes? Asumirse, verse al espejo hermosos, no pueden, simplemente no pueden verse al espejo y verse hermosas, y eso es súper doloroso, y dices como, ¿qué pasa, no? Aquí la gente, nadie dice nada, quizás por el miedo de, si es que dices, capaz y tus amigas mestizas se enojan, capaz y piensas que odias a los blancos y odias a las mestizas, o capaz porque no sé, si es que eres muy radical con eso y hablas de racismo, quizás no piensas que es posible la interculturalidad, y es algo que a mí me ha pesado muchísimo, porque el racismo ha sido tan fuerte en nuestros cuerpos que inclusive hasta nosotras mismas
no queremos hablar del tema. Así de simple. Nari, dinos así igual, o sea, no sé, tu opinión acerca de este racismo que todavía lamentablemente tenemos presente como sociedad, la verdad, ¿no? Que se expresa desde nuestras prácticas cotidianas. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Así, Bueno, yo quisiera creer que y creo que esa es una lucha, ¿no? Que la llevamos día a día, que esa interculturalidad es posible. Y en cómo, pues, si existe o no existe racismo, yo creo que sí existe, y eso lo palpamos, creo, día a día. Y sobre todo, creo, en mi caso personal, ¿no? Bueno, yo estudié en un colegio en el que yo era la única mujer indígena, ¿no? Y tal vez cuando yo estaba en el colegio como que no me percaté, hasta que ya seguí la universidad y empecé como, la primera pregunta que se me vino es: ¿por qué cuando salgo a la calle y estoy con Anaco me dicen María? ¿Por qué? Entonces ahí tú te pones a indagar, ¿no? Porque a las mujeres indígenas, cuando estamos con Anaco, pues nos ven en la calle y encima es hola María o María, y te empiezan a gritar ese término. Entonces ahí yo me puse a pensar, a ver, ¿por qué? Entonces ahí tú te das cuenta de que ese es un término que abarca, ¿no?, como unos estereotipos, y que también es un reflejo del machismo y del racismo que existe en nuestro país, ¿no? Porque es como pensar que, o relegar no solo el ámbito de lo doméstico a la mujer indígena, y no pensar que puede estar ocupando también otros espacios, y que más allá de que te piensen que esté como en el espacio de lo doméstico, el problema es el racismo que engloba, ¿no?, el término. Ese es como uno creo que es, si pensamos, ¿no?, ese puede ser como uno de los desafíos que tenemos que romper, ¿no? El romper con ese racismo y ese machismo que existe aún en nuestro país. Y lo que decía Ninari, ¿no? Tal vez nosotras, pues a comparación, ¿no?, de las compañeras que están en los mercados, campesinos, campesinas, gente que viene de la selva, pues son triplemente discriminadas, ¿no?, las compañeras, porque por su condición de clase social, por ser mujeres, por ser indígenas. E incluso si te pones a pensar en lo que mencioné antes, ¿no?, en pues las actividades extractivas y extractivas y mineras, ¿no? ¿Por qué pensar por qué el Estado sigue pensando que esos territorios no pertenecen a los pueblos originarios, ¿no? Cuando históricamente son territorios que pertenecen, ¿no?, a las nacionalidades amazónicas? Entonces ahí te das cuenta que aún sigue vigente esa visión colonial, ¿no? Y es una visión que discrimina, ¿no?, y que puede terminar matando a muchos pueblos y nacionalidades. Sabes que yo aquí quisiera decir algo como acotando lo que decía Nari, que es súper importante también lo que dijo, que pasa también el racismo por nosotros, a pesar de también vivir como otra realidad, también el hecho de vivir en la ciudad o tener estudios y demás, es reconocer el racismo que nosotros sufrimos, para a partir de ese empuje para precisamente denunciarlo, para demandarlo. Y digo esto porque siento también que todavía no reconocemos el racismo que nosotros hemos sufrido. Muy pocas Warmis he escuchado que en realidad lo pongamos en palabras, ¿sabes? A mí recién pude ponerlo. Yo cuando me fui a Madrid y vivía allá como algo demasiado igual duro en racismo, como que sentí esa importancia de ponerlo en palabras, porque ¿qué pasa? Justo lo que decía Nari, es que de alguna manera todo el racismo que hemos vivido nunca lo hemos dicho como, ¿sabes qué? Esta es una actitud de racista, tú eres racista, o estoy en un espacio racista, por eso me sentí así. Y este comentario que me dijo de María, o que me trató mal, eso fue racista. Más bien utilizamos
y creo que también de alguna manera sí fue importante en su momento, porque hay que también darse cuenta que los saberes, nuestros saberes son circunstanciales, y que en su momento fue bueno, como de alguna manera decir, yo resisto, y resisto a todo, ¿sabes? No hablo de racismo, pero es que yo resistí eso, resistí que me digan eso, y yo continúo resistiendo. Sin embargo, yo creo que ahorita también tomando el auge, ¿no? Del habla de racismo, de este tema que está pues corriendo el mundo, que es importante también reconocer, porque yo conversando igual con otras compañeras con este sentimiento de por qué aquí nadie habla, de por qué nadie toma una postura radical, porque hay que tomarla. Como dice Nari, o sea, el racismo no viene solo por algo de color de piel. Para nosotros los pueblos originarios es mucho más, es quizás, no sé si decir más profundo, pero con más motivos. El caso mismo del compañero de Guatemala, Domingo Choc, que era un compañero indígena, guía espiritual y médico ancestral, le mataron por eso. Entonces, en nuestro caso, el racismo te mata por más motivos, te mata por seguir defendiendo la selva, por seguir asumiendo que la selva tiene derechos por este mismo derecho de pueblos y nacionalidades, y es un racismo institucional, un racismo estructural, y que, claro, no hay si ya se va más allá de lo de color, y que hay que mirar desde ahí también al racismo, como decía Nari, porque es así de profundo, es así de extenso y de transversal, porque conlleva todo, ¿no? Desde lo educativo y demás, pero creo que es importante también quizás hacer un llamado a nosotras mismas, a las compañeras indígenas, de empezar a reconocer y de ponerlo en palabras, y ya no solo guardarnos como un sentimiento de dolor, porque todas lo vivimos. Yo también el hecho de crecer también en ámbito citadino, ¿no? Que han pasado tantas cosas, el hecho también de ser bisexual y ser indígena para mí ha representado también como mucho dolor, y es eso, ¿no? Reconocer para desde ahí también poder ser más empática con ese otro racismo de lo que decía Nari, ¿no? Es un racismo triple y que unas condiciones más que vienen más, ¿no? Por quizás vivir en el páramo donde no tiene servicios básicos, y justamente acabo de venir de ahí desde guaguas que viven todavía en lugares y digo, wow, es que es impresionante. Por eso es que me parece urgente que nosotros reconozcamos y lo pongamos en palabras, y no solo hablemos también de que resistimos, porque es cierto y seguimos resistiendo, pero creo que es momento de hablar y poner esa palabra y que se generen los debates que tenga que generarse, y que se genere también este sentimiento también de que se revise la gente mestiza, que se revise la gente blanco mestiza, que se revisen los indígenas no racializados también, que se revisen también nosotras también, ¿no? También qué posición, qué postura estamos tomando en ese sentido, al momento de hablar de políticas extractivistas, precisamente al momento de hablar de machismo, de mujeres que pues, los activismos nos llegan a las comunidades, y en ese sentido, ¿no? Como que ver qué postura estás tomando frente al racismo. Chévere, entonces, a ver, entonces, primero déjeme mandar unos saluditos y también a alguien que ha comentado también, a ver, quiero mandar un saludo a la compañera Arlene de Brujeres al Aire, que también veo que está amplificando la señal de esta transmisión a través de la página de las compas de Brujeres al Aire. Gracias, Arlene, al pana Daniel Alejandro Villasís, a nuestra querida compañera fundadora de Frecuencia Subversa, Natalia, gracias, al pana Darío de la banda Disruido, y a Eduardo Tituzunta también. Saludo especial también a Carolina Lara, y bueno, les quiero leer un comentario que nos han hecho llegar en la bandeja de comentarios del Facebook Live que estamos haciendo. Dice, bueno, Carmen Blanco Valer nos escribe, me parece excelente que estén conscientes no solo acerca del racismo que sufren en carne propia, sino también acerca de sus propios privilegios por ser urbanas y con estudios superiores. Eso nos dice Carmen. Bueno, ya saben, amigos, ahí si es que quieren opinar, están los comentarios, los vemos con mucho gusto. Y claro, entonces, o sea, bueno, esto del racismo realmente es muy, muy fuerte, ¿no? Y creo que existen muchas razones para que se siga manteniendo en pie hasta estos días, lamentablemente. Yo quería preguntarte, Nari, y tú desde el arte que tú has venido realizando en estos años, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia, ¿no? O sea, hay también cierta exclusión, cierta desegregación en el arte, o cómo ha sido ese proceso para ti?
No se escucha, Nari, préndele el micrófono. Perdón. Yo creo que los y las artistas quichuas tenemos un gran reto, ¿no? Y justamente ese reto es que esa interculturalidad sea tangible, ¿no? Y eso ha sido algo que hemos venido luchando durante todo este tiempo, ¿no? Porque, bueno, la anterior vez que yo conversé con ustedes les decía, ¿no? Que lamentablemente las prácticas artísticas de los pueblos originarios han sido segregadas también, o sea, han sido catalogados como naif, como folclore, como artesanía, y para nosotros y nosotras ha sido como todo un reto, primero lograr que se genere un debate, ¿no? Un debate que incluya como nuestras voces, nuestras necesidades como artistas. Creo que ese ha sido como un reto y pues justamente incidir, ¿no? Pues una de las preguntas que creo que nos hacíamos era, a ver, si exponemos en galerías, ¿cuál va a ser nuestro reto? ¿Por qué estar presente dentro de las galerías? Y justamente el reto incluye y es que esa interculturalidad sea posible a través pues del diálogo, ¿no? De propuestas estéticas y pues también yo creo que sigue siendo un reto una interculturalidad en el arte, porque a pesar de que haya ya ahora, gracias al trabajo que pues han venido y hemos venido realizando artistas quichuas históricamente pues durante este tiempo, yo creo que sigue siendo el hecho de que no solo porque estamos ahí, o sea, no basta no solo con nuestra presencia dentro de esos espacios, porque ahí ya caeríamos como en una multiculturalidad, ¿no? Ay, les invitamos y porque hay presencia de artistas indígenas ya es intercultural este espacio. No, yo creo que es pensarse justamente en esas relaciones de poder que existen dentro del espacio artístico y romperlas, ¿no? Y pues pensarse, sí, en una diversidad de propuestas estéticas y cómo hacemos visible, ¿no? Y el aporte también que tienen todas esas propuestas estéticas. Creo que ahí sería la ruptura. Y también creo que como mujeres, ¿no? Pues históricamente las mujeres han sido invisibilizadas dentro de la historia del arte y creo que mucho más las mujeres indígenas, sobre todo las prácticas artísticas de las mujeres pues indígenas no han sido como reconocidas igualmente como digamos entre comillas arte, ¿no? Entonces es pues uno como mujer, ¿no? Y otra como parte de un pueblo. Creo que sí es un reto muy grande. Sí, gracias, Nari, por esas palabras. Sí, son cosas muy importantes. Y bueno, realmente son muchas cosas las cuales podríamos seguir hablando, ¿no? Pero bueno, también no quisiera olvidarme del punto por el cual también les invité, que es acerca de esta fiesta muy especial que es para las comunidades y pueblos indígenas, ¿no? Que es la fiesta de la cosecha, la fiesta del sol, me refiero a la fiesta del Inti Raymi. ¿Qué significa para su generación el Inti Raymi actualmente? ¿Creen que todavía se sigue manteniendo esa línea? No sé si llamarlo tradición o qué palabra podría ponerlo ahí, ¿no? Pero ¿creen que se sigue manteniendo todavía el Inti Raymi, el significado milenario en las nuevas generaciones o no? Nari. ¿Yo? Ya. A ver, ¿qué significa? Yo creo que pues es como un reto, ¿no? También el Inti Raymi como que tiene todo un proceso histórico también. Lleva pues se ha mantenido durante años y durante siglos gracias a la lucha de nuestros abuelos también, nuestras abuelas, taitas y mamás. Yo creo que eso ha sido fundamental, ¿no? Porque si no hubiera habido esa resistencia también cultural y identitaria, pues este tiempo no estaríamos ni siquiera pensando en Inti Raymi, ¿no? Yo creo que la grandeza y fortaleza que ahora tiene ha sido justamente gracias a todo ese proceso, incluso en más o menos como en la época de los 80 por ahí. Mi papá me contaba que pues quienes estaban realizando únicamente el baño ritual en Peguche o Tabaldo pues eran pues los mayores y las mayores nomás, y que hubo todo un proceso de fortalecimiento cultural en el que pues
decían, no, pues esta celebración tan importante se está perdiendo, ¿por qué no fortalecerla? Y pues ahora la conocemos con tal y como es, ¿no? Entonces creo que ahora nuestra responsabilidad como jóvenes y como parte de un pueblo, yo creo que justamente es no permitir que esa espiritualidad que es tan eh, importante durante este tiempo, ¿no? Porque justamente el Inti Raymi es una celebración para agradecer todas las cosechas que se ha tenido durante el año, y es un espacio que nos permite vincularnos, ¿no? Fuertemente con la naturaleza. Es un espacio muy ritual. Existen momentos muy rituales, por ejemplo, como el baño, o como, bueno, por ejemplo, a mi papá, a mi abuelo, le suelen pedir la bendición antes de salir a bailar en Cotacachi, que son ritualitos pequeños, ¿no? Pero que son, pues, simbólicos, y son muy... y durante esta época pues son muy recurrentes y son muy importantes. Entonces yo creo que ese llamado sería como mi llamado, ¿no? A pensar y no dejar que esa espiritualidad muera, ni se apague, ¿no? Ni se apague nunca. Inari. Yo quiero relacionarle al Inti Raymi justo con lo que estábamos hablando antes, que si bien es cierto, cuando hablamos de racismo, y aquí esto me parece como muy interesante e importante de hablar, es que cuando hablamos de racismo es importante como, de alguna manera, como el reconocer y ver subjetivamente como ciertas divisiones, ¿no? Desde los privilegios de cada uno, desde las condiciones, contextos eh, de políticas, vivencias y demás, como para poder aportar y sumarnos a la lucha. Sin embargo, yo creo que también es bastante interesante, porque cuando hablamos de Inti Raymi, cambia totalmente el plumaje en ese sentido, porque acá yo creo que esta festividad súper importante y netamente agrocéntrica, creo que hace este giro complementario, que si bien acá de alguna manera nos hace cuestionarnos a nosotras mismas, a todas, y ponernos como quizás algunas un pasito más para atrás para decir, ok, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Y demás. El Inti Raymi nos hace dar 5 pasos adelante, y a todas, indígenas, mestizas, blanca mestizas, porque de alguna manera también ha sido tan profundo la práctica agrofestiva, pues nuestra cultura es netamente agrofestiva, ha sido eso, ¿no? Ese tejido afectivo, ese tejido comunitario tan profundo que pues completamente, ahí sí que estamos inmersas pues de todos los colores, ¿no? De todas las circunstancias, seamos leídas, no leídas, seamos artistas, seamos educadoras, seamos chacareras, campesinas, y creo que ahí está también algo súper importante, de verle así también estas festividades como ese punto de encuentro también de recuperar esta afectividad, este vínculo con la madre tierra, con la Pachamamita, con los rituales, todo lo que representa también la insurgencia de nuestros pueblos, de la memoria precisamente del 90 y de todos los levantamientos que ha habido. Y yo creo que en ese sentido, para mí, el Inti Raymi es como, es esta vasija donde pues llegan todos los maicitos de colores precisamente por la cosecha, y que ahí reviva, ¿no? Se reviva como una energía que busca ese tejido, que busque ese tejido espiritual, que busque ese tejido humano también. Pero precisamente lo que decía Nari, yo creo que si bien todavía existe, yo quiero decir, también de una manera crítica para nosotras mismas, como decía Nari, es el hecho de que si bien existe, es precisamente gracias a quienes todavía viven, vivencian, practican, siembran, porque el Inti Raymi surge en agradecimiento a las cosechas. Y eso es algo súper importante de no olvidar, porque lamentablemente sí, esta otra cara de la moneda que se ha hecho como un mero folclore, un mero de, bueno, yo voy a bailar Inti Raymi y aquí ya me convertí en intercultural, ¿no? Y voy a bailar Inti Raymi y pues ya me quito quizás culpas externas de, no sé, de que no he ocupado mi espacio y dar mi voz también a pueblos originarios y demás. Y es también, bueno, voy a zapatear y ya me eximo de todas mis responsabilidades y todo, y pues ya soy intercultural. Yo creo que en ese sentido está presente porque lo vemos, lo vivimos, cada junio esperamos todas y todos, esperamos bailar, esperamos
encontrarnos, seguir tejiendo, pero creo que está dormida esa esencia espiritual de la que habla Nari, y que hablamos ahora, creo que muchas jóvenes y jóvenes también, que es bastante esperanzador, el reconocer, de decir, saben que algo falta para que en realidad sea ese Inti Raymi de delegado, ¿sabes? Que sea ese Inti Raymi sentido y en realidad que sea consecuente, coherente con lo que se dice y con lo que se hace, con lo que se piensa. Entonces, yo creo que está dormido ese sentimiento espiritual y eso es lo que tenemos que despertar y como nuestros pueblos, ¿no? Quizás el volver a recuperar el cariño, el respeto a la tierra, a nuestras mamás, el volver nosotros sí, ¿no? A quitarnos también, no sé, quizás otros hábitos y volver a hacerlo práctico y que en algún momento, ojalá y fuera así, que quienes bailemos del Inti Raymi sea porque al menos plantamos una planta en una maceta, que sea al menos porque, no sé, le ayudamos a la abuelita y fuimos y nos dimos el tiempo de cosechar y de sembrar y de deshiervar y todo, y que así sean también población mestiza, blanca mestiza, quienes estén ahí, que también tengan ese sentido para que en realidad ahí sí surja este mismo sentido de Inti Raymi, ¿no? De ese agradecimiento en realidad a la Pachamama. Sí, chévere. Bueno, antes ya estamos ya por cerrar. Déjenme mandar antes de hacerles las preguntas finales, déjenme mandar unos saluditos. La gente está como que interactuando ahí en la bandeja de los comentarios. Saludos a Jeffrey Jiménez, saludos a Gaby Bustillos, Carmen Blanco Valer dice, le vuelve a comentar, dice, las felicito de todo corazón, volveremos y seremos millones. Carolina Lara dice, justo dice, Ninar explicó que hay indígenas racializadas, quienes son perdón, son a quienes los rasgos indígenas están más visibles, tanto en el color de piel, vestimenta, idioma. Hay indígenas no racializadas, haciendo referencias a indígenas en quienes el proceso de blanqueamiento social es más notable. Por ejemplo, quienes viven en la ciudad y tienen la piel diferente de indígenas que viven en el campo. Esto en contraste a un comentario que se hizo más anteriormente. Y bueno, ya para ir como que ya cerrando, quiero hacerles las preguntas finales, ¿no? Es acerca de la lamentable coyuntura que estamos viviendo, que ha quejado este país, bueno, no este país, no, sino todo el mundo, la verdad, pero este país en especial, especialmente los compañeros de los panas de Guayaquil, en su momento, aquí en Quito también como que se está agravando un poco la cosa, pero díganme desde su punto de vista, desde la cosmovisión de los pueblos, ¿cómo se ha tomado a esta pandemia nunca antes vista en la historia de la humanidad? ¿Y cómo está por tomarse la celebración del Inti Raymi, esta celebración tan importante para ustedes en esta coyuntura muy complicada en la cual nos encontramos? Nina. Bueno, yo creo que es un tiempo en realidad bastante importante y creo que era muy necesario esta pausa para extrañar tanto el Inti Raymi, para en serio que nos duela, porque nos duele a nosotras no bailar. Es una desesperación, es que no tienen idea, no tienen idea. Y creo que es importante porque estos sentimientos, el mismo hecho del dolor, de la impotencia, de la desesperación y todo, que te mueve en realidad a decir, es importante, ¿sabes? Es importante y yo quiero, no sé, que el próximo Inti Raymi ya no solo bailar el doble, ya no solo bailar hasta que se me acabe el alpargate y pues los 8 días, 20 días que se venga, sino de decir, yo quiero que el próximo Inti Raymi en realidad el encuentro sea mucho más sentido, ¿sabes? Que sea mucho más profundo y cuando le vea y zapatee con Nari, con todas las compas ahí, seguro que va a ser una magia distinta. Y creo que para nosotras es eso, es el volver a recuperar esta espiritualidad desde nuestras casas, desde nuestros círculos, desde nuestros ayllos pequeñitos para después, después tejerlo con los ayllos extendidos, ¿no? De los que vienen igual de visita y que también la gente mestiza se está repensando como este año yo tampoco fui, porque ahora mucha gente también mestiza y que ha sido un proceso bastante lindo que ha permitido el Inti Raymi, es este tejido, ¿no? Este tejido intercultural, que también se repiense y diga como
le ponga esta vista a los pueblos de las comunidades, de quienes están en las comunidades, de quien preparan la chicha, de quienes están ahí en territorio esperándonos, y que también le pongan un, no sé, un pesito ahí más de importancia, más de corazón, más de responsabilidad también, de que si bailas, después de eso vas a cargar con una responsabilidad muy grande, porque te va a tocar en realidad tejer interculturalidad, te va también tocar tejer dar espacio a voces que no se escuchan, que no son escuchadas, espacio también a trabajos como el arte, como la música, como estos otros ámbitos también, ¿no? Donde están los pueblos y nacionalidades. Y por eso yo siento que en esta cuarentena en realidad es algo para mí, pues es algo bastante bonito porque me hace que me mueve el chunguito, pero de una manera que no tienes idea, que solo me da una añoranza completa y eso hace que diga como, quiero volver y quiero volver a verle a mi abuelita y yo quiero, no sé, la próxima también hasta aprender a hacer chicha y cogerle como estas otra cara, ¿no? De verle eso y que sí, o sea, si bien es cierto, yo creo que es un momento también importante para la Pachamamita, para la tierrita, para nosotros también, el repensarnos y el sentirnos por qué es tan importante y qué es ser quichua. Ser quichua, sí, ya en general, ¿no? ¿Qué es ser quichua? ¿Qué es ser de pueblo originario? ¿Qué es ser de cuna raíz? Perdón, Nari, perdón. Sí, yo creo que concuerdo con las palabras de Ninari de que esta pausa era como necesaria. Yo hasta pienso que la Pachamama nos está dando como un mensaje, ¿no? Un mensaje en el que decía, necesito un descanso, en el que dice, ¿no? Necesito un descanso porque justamente, como hablábamos anteriormente, estas épocas, pues se agradece, ¿no? A la tierra y a través del zapateo busca como llenarle de energía y que pues también se levante, se fortalezca. Y creo que pues lamentablemente ese zapateo este año no va a tener como la fuerza con la que siempre lo hemos realizado, ¿no? Pero yo creo que también como pueblos pues sí tenemos que pensar, ¿no? En pensar en por qué eh, esa pausa. Y también que concuerdo en que este tiempo tiene que ser un tiempo de reflexión, ¿no? Porque lamentablemente pues había, no hablo en general, pero sí hay personas que no entienden como ese sentido espiritual que esta época tiene. Y creo que justamente este año, al no poder vivirlo de la manera que siempre lo hemos hecho, sí es como una deuda que tenemos como jóvenes también, porque yo creo que está en nosotros, ¿no? En que esta celebración se mantenga con la fortaleza que se ha mantenido siempre, en repensar, ¿no? En repensarnos y hacer inclusive una autoevaluación y el decir, a ver, ¿de qué manera la he venido practicándolo, ¿no? O sea, ¿por qué y qué sentido tiene esta fiesta, ¿no? Porque esta fiesta justamente es para agradecer por todas las cosechas, ¿no? Recibidas. Entonces, a ver, y cómo, o sea, cómo también, o sea, qué elementos tienen, o sea, por ejemplo, en el baño ritual, o sea, que es un momento súper importante, lo estoy respetando, lo estoy practicando de la manera que debería ser, no, o sea, esos ritualitos que deberíamos, que deberían, ese sentido espiritual que debería siempre estar presente. Yo creo que eso es lo que debemos pensar y de mi parte creo que sí me ha ayudado bastante, ¿no? El hecho de no poder bailar este año, a repensarme incluso a mí y decir, a ver, ¿de qué manera he estado practicando el Inti Raymi? ¿Qué es lo que me haría falta, ¿no? Y que quisiera que las próximas generaciones tengan presente, ¿no? O sea, y que quisiera que las próximas generaciones sepan lo que implica toda esta celebración y que quisiera que tal vez las próximas generaciones no se olviden, ¿no? De ese sentido espiritual que tiene esta celebración.
Chévere, ya como que y ahora sí para ir finalizando, no sé, alguna reflexión de qué creen qué es lo que, no qué es lo que se podrá venir, sino qué creen que especialmente para las comunidades indígenas, todavía hay pobreza, eso hay que decirlo, en varias de las comunidades, lamentablemente hay falta de acceso a educación, salud, muchas de las veces, lamentablemente. Eh, ¿Cómo creen que cambie esta situación en la que nos encontramos del COVID? ¿Cuál creen que serán ahora las condiciones especialmente para las comunidades del país? ¿Será para bien, será para mal? Desde sus experiencias, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven esto? No sé, Ari, ¿quieres empezar? Ya, o sea, ¿cómo cambian las condiciones para las comunidades el COVID, ¿no? Yo creo que pues justamente esta relación campo-ciudad que hizo pues mención Ninari, yo creo que eso sí es importante como, o por lo menos pensarse y repensarse, ¿no? Porque yo creo que esta relación campo-ciudad ha sido fundamental y ha sido fundamental durante años y que lamentablemente no ha sido reconocida, ¿no? Y que yo creo que esta época justamente también debe ser como para pensarnos, ¿no? Cómo siendo yo alguien que vive en la ciudad puedo aportar al campo y también pensarse cómo el campo también aporta, ¿no? A la ciudad, ¿no? Y que no creamos como que estamos, o sea, pues desvinculados, ¿no? Sino más bien que esos diálogos son y han sido siempre necesarios. Entonces, tal vez de la urbanidad, sí pensarnos en cómo podemos contribuir, ¿no? Al fortalecimiento de las comunidades. Eh, yo, por ejemplo, me pongo a pensar en emprendimientos que surgen también de las comunidades y cómo, pues, obviamente ahorita estamos en una época súper complicada, ¿no? Pero tal vez ya pasando este tiempo, pues sí, ¿no? Buscar formas de apoyar, de tejer redes con el campo. Creo que eso sería como algo que es como necesario y fundamental en estos tiempos. Y Ninari, a ti, especialmente desde la escuela, de la escuela de tus papás, de la Yacha Iguasi, ¿cómo ha sido este tiempo, no? O sea, donde ahora más prima esto de la famosa teleeducación, ¿cómo se han llevado hoy las cosas en este contexto de aislamiento? Yo creo que ha permitido mucho la reflexión también de desigualdades sociales. Y ahí es donde cuando yo pongo mucho énfasis también en el reconocer privilegios y demás, es precisamente porque la teleeducación es muy clasista y es muy colonial, porque si bien en muchas escuelas se resulta como muy obligatorio y si es que no asistes a las clases virtuales, pues te quedas de año o no sé, no se le da el valor a las prácticas, no sé, guaguas que se regresaron a sus comunidades afortunadamente, guaguas que se regresaron a sus ayllos donde pueden correr, donde pueden tener una vida mejor completamente. Ha sido ese también que desde el sistema educativo no se reconoce las desigualdades sociales, no se reconoce también los privilegios, no se reconoce también, por otro lado, esta riqueza cultural y de sabiduría milenaria que representa también el que haya guaguas todavía en territorio, que haya guaguas en comunidades. Y en ese sentido, yo creo que para nosotras también como docentes, nos ha permitido también quizás palpar más a fondo, ha dolido también, nos ha permitido buscar más estrategias de cómo hacer, quizá buscar donaciones para las familias más vulnerables de acá, para, en este caso hoy, ¿no? Que nos fuimos a Zumbagua, una comunidad súper alejada, a dejar materiales a nuestros estudiantes. Y ha sido precisamente esta visibilización de realidades distintas, esta visibilización de realidades distintas y que cuando se vuelva a clase, que es importante que no se vuelva a clase así nada más como, bueno, volvemos a los libros y volvemos a esto, sino que el ámbito educativo tiene que reconocer que con esta cuarentena es urgente que en el currículum, que en los contenidos tenga un,
de alguna manera un enfoque de pensamiento crítico, un enfoque crítico con respecto a esto, ¿no? Que se les hable a los guaguas en realidad las distintas realidades que ha pasado, no sé, en Manabí, por ejemplo, que me había enterado que no tienen agua en plena cuarentena, imagínate, entonces es mucho más terrible, ¿no? El no tener acceso a internet, no tener agua incluso, entonces en ese sentido creo que se ha visibilizado también esa falta quizás de un enfoque crítico, un enfoque reflexivo, y por otro lado, la dificultad de esto que es nuestro, que es tan nuestro, que es lo afectivo y lo cercano, que para nosotros nos ha representado un reto y nos resulta bastante complejo porque quien enseña aquí más que nosotras es la chacra, porque afortunadamente aquí tenemos chacrita, animalitos, y ha sido como ahora, cómo le vinculamos no cortamos de ese proceso afectivo, de encariñamiento, de ese corazonar, ¿no? Desde los libros y no dejar que se corte ese proceso de apego a la tierrita, del respeto, desde el pensar también, desde un contraste inclusive epistemológico también, desde la cosmovisión andina, y pues ha sido eso y está resultando complejo, pero en realidad creo que sí aporta mucho a la reflexión y tendría que, ¿no? Y si es que a nadie le ha permitido la reflexión, pues algo está mal ahí. Y bueno, entonces ya lamentablemente ya nos hemos pasado del tiempo en realidad, ¿no? Bueno, esta ha sido una emisión especial aquí de nuestro programa Frecuencia Subversa. Les agradezco, Nari, gracias por estar aquí. Esperamos tenerles de nuevo en alguna otra oportunidad. Esperando que la siguiente vez sea desde la misma cabina de la radio de la Casa de la Cultura. Así creo que hemos tenido un excelente programa, excelentes reflexiones de dos mujeres que realmente ahí la han luchado, ¿no? Desde su posición, desde sus diferentes roles como mujeres indígenas. Entonces, bueno, Ninari, entonces les agradezco, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Entonces amigos, amigas, gracias, eso ha sido todo por hoy aquí en Frecuencia Subversa, aquí en una programación en vivo y en directo en esta emisión especial. Entonces, gracias con todos. Esto ha sido todo por hoy en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos despedimos hasta el siguiente día martes. Chao.